Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Reveles, más de 50 periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, libros de referencia como El Affaire Cassés, La indignante invención de culpables en México, y está de manteles largos porque pues hay nuevo libro, La captura del Che y Fidel, el operativo de la Policía Secreta Mexicana que definió el futuro de Latinoamérica. Una historia inédita del maestro Pepe Reveles ya llegó para la mesa de seguridad. Te abrazo, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues igualmente te mando un gran saludo y aquí estamos listos para lo que venga con el señor César Gutiérrez y con nuestro querido amigo Paco. Sí, fíjate que el maestro Paco, por alguna razón se me hace que en el pueblo está lloviendo y se fue la electricidad. Estamos esperando que se reincorpore al sistema. El que ya llegó es precisamente el abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de la casa, un hombre comprometido, un hombre que en su momento también fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, pero sobre todo, amigo de este espacio y de su servidor. Te mando un abrazo, César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días a Pepe. Un placer estar con ustedes, como siempre. A ver, híjole, es que hay tantos temas, no sé por dónde entrarle. Si por la nueva traición de Terry Cole a Omar García Harfuch, que es reconocido en Argentina, y luego regresa a Estados Unidos y le da una entrevista a Univisión Terry Cole en tono de confrontación muy lejano al somos socios y de confianza y reconociendo la labor de Omar García Harfuch en la estrategia de seguridad. El caso de Grecia Quiroz, Juan Manso, el hermano de Carlos Manso, diciendo que están obstruyendo el proceso al no entregar los teléfonos celulares del asesinado presidente municipal de Uruapan. El caso Rochamoya, híjole, que pues dejó ahí la mancha, no sé ustedes qué piensen. Eh, Ustedes vayan proponiendo o nos arrancamos, mi querido Pepe, con lo que tú digas, maestro. Bueno, yo creo que es muy interesante ver lo que está saliendo a relucir en el caso del Mayo, ¿no? Ya tenemos más de 2 años que no estamos debidamente informados de, de cómo murió el político que se iba a entrevistar con ellos, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque fue, según la versión del Mayo, y por eso se supo, que fue liquidado dentro de los mismos huertos del Pedregal donde se habían reunido. Ahora sabemos que el, el hombre fue en efecto baleado cuando trató de impedir que se llevaran al Mayo porque se dio cuenta y entonces se metió en el tema y le dieron por lo menos un balazo que lo dejó ahí desangrando. Yo creo que el Mayo no lo vio morir, pero lo vio moribundo y por eso dijo que ahí lo mataron en ese lugar. Esto está saliendo a partir del interrogatorio a un nuevo testigo eh, que, que tiene que ver exactamente con Héctor Melesio Cuen, porque él lo llevó a, al lugar y estuvo adentro y es el único testigo, vamos a decir, fuera de los sicarios que pudieran haber estado ahí dentro de los chapitos, eh, el, que, el que se dio cuenta de lo que pasó, ¿no? De que lo balearon ahí dentro y que después se lo llevaron y al parecer ya murió finalmente en una clínica. Y después de todo eso, hubo el montaje. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué el montaje de simular que fue en una gasolinera donde unos
un par de motociclistas lo atacaron y que son los que habrían liquidado a Héctor Melillo Cuen, lo cual no fue de esa manera. Entonces estamos hablando de un tema que no está claro todavía, repito, más de 2 años después, y sin embargo, pues ahí está el hecho de un muerto. Ya no voy a mencionar, pero de paso, nada más decir que no se trata de una sola muerte, se trata de 5 muertes porque están también los guardaespaldas del Mayo Zambada, por cierto, 2 de ellos policías en funciones, comandantes en funciones ahí en Sinaloa, y que también desaparecieron y se sabe, o por lo menos se supone que están muertos. Así lo dijeron en una entrevista larga que les hicieron a Ricardo Ravelo y a otro periodista sinaloense, a Montenegro. Entonces, pues estamos hablando de 5 muertes que no están claras, como si fuera lo más sencillo del mundo ver a 5 asesinados y nunca saber más de 2 años después qué fue exactamente lo que pasó y dónde quedaron los cuerpos, ¿no? Porque no se sabe dónde están esos cuerpos famosos de los muertos. Entonces, creo que se enreda la situación, en vez de aclararse, se enreda cada vez más, porque ahora en esta columna de Roberto Rock nos dice que según el expediente, pues de esa manera ocurrieron las cosas y por eso el gobierno de Sinaloa, la fiscal, que ahí sigue en espera de que la llamen a declarar, alegó que lo habían matado en una gasolinera, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué tuvo que inventar el gobierno de Sinaloa que fue muerto después de haber estado en Huertos del Pedregal? En realidad, él fue, ya lo están reiterando, baleado dentro del lugar, del Huertos del Pedregal, que es como una especie de rancho, restaurante, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué dice la fiscalía con los interrogatorios a este personaje para que tengamos un panorama claro de lo que realmente pasó hace más de 2 años ya. Hace más de 2 años y sigue atorado el rompecabezas. Mi querido César, ¿cuál sería tu saque en la mesa luego de escuchar al maestro Pepe Reveles? Fíjate que hay muchísimos temas, Vicente. A mí me gustaría abordar lo de Terry Cole. Hay que recordar algo. Terry Cole sale en Argentina a hacer una serie de comentarios en donde enaltece el trabajo que realiza Omar García Harfuch, pero en realidad lo que está haciendo es hacer un reconocimiento al gobierno de México y a la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero como no puede decirlo abiertamente de esa forma, pues se utiliza a una persona que es el representante del Gabinete de Seguridad, que es Omar García Harfuch. Nadie puede dejar de negar los resultados que se han dado. Yo lo he dicho y lo he repetido. En números estamos hablando de los mejores resultados en los últimos 40 años en contra de los grupos criminales de este país, que además tienen presencia internacional, ¿no? Y que han sido uno de los principales focos de tensión y de, por supuesto, una problemática que afecta incluso a la seguridad nacional, tanto en América del Norte como en nuestro país. Y esa parte me parece que a él regresar a los Estados Unidos, pues tiene que regresar con la narrativa y me parece que hay que ser muy claros. Aquí el mensaje que yo entiendo y que yo escucho es: nosotros no tenemos un problema con el gobierno de México, nosotros no tenemos un problema con el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, nosotros no tenemos un problema con la estrategia de seguridad que se está implementando en este sexenio. Nosotros tenemos un problema con algunos políticos que forman parte del gobierno. Y eso me parece que es el mensaje más poderoso de todos y que hace énfasis en que el problema no es el gobierno actual, sino algunos personajes que están en este gobierno
aunque no están teniendo la participación en cuestiones de seguridad que a lo mejor tuvieron en otros sexenios. Eso me parece para mí el mensaje, me parece un mensaje poderoso. Creo que hemos visto también lo que sucedió con Rocha Moya, ¿no? En este regreso eventual a la gobernatura, en donde hubo una reacción, me parece fuerte, directa y precisa, tanto de Presidencia de la República como del gobierno federal y del partido Morena, en donde no se va a permitir, y me parece que eso es ir con la lógica, que a una persona que sigue siendo investigada, y yo sé, porque me lo ha preguntado mucha gente, oiga, licenciado, pero llevan casi 3 meses investigando. Sí, lo que pasa es que la Fiscalía General de la República tiene que tener un lazo conector en las investigaciones que se realizan y ir buscando los indicios para poder corroborar, de acuerdo a una investigación seria y profesional, que en estos momentos parecería que no la hay, ¿no? El hecho de que sí existen elementos de hechos con apariencia de delito, pues por supuesto se tenga una solicitud de audiencia inicial o una solicitud de orden de aprehensión. Eso me parece muy importante. El mensaje creo que fue muy claro. Presidencia de la República y la estrategia de seguridad de este sexenio ha sido muy clara. No se puede dejar a una persona que esté gobernando si tiene nexos con criminales. El problema es que la Fiscalía General de la República, que es quien tendría que realizar esas investigaciones, no ha hecho ningún comentario oficial en ese sentido. ¿Y por qué lo digo así? Porque si existen nexos, tú ya tendrás que decir, estamos investigando y estamos haciendo las solicitudes pertinentes ante el juez de control. Y si no existen, entonces sales y públicamente lo dices. Después de una investigación exhaustiva, seria y profesional, nos dimos cuenta que no existen indicios ni elementos. Y por lo mismo, la carpeta se va a ir al no ejercicio de la acción penal. Ese es el problema de la incertidumbre. Y entonces vemos toda esta problemática que se da en cuanto a las narrativas, ¿no? Y el hecho de lo que comentabas, ¿no? De este muchacho, de Miguel Mesa, que de repente me sorprende porque él en este proyecto de narcopolíticos está con 2 periodistas muy serios, ¿no? Como Luis Chaparro y como Oscar Valderas. A Oscar Valderas lo conozco en lo personal, se me hace un tipo inteligente que hace trabajo de investigación sobre el crimen organizado, muy profesional, muy bien elaborado. A Luis Chaparro no lo conozco mucho, he tenido a lo mejor algunas entrevistas con él, pero se me hace un personaje serio, que estén ligados con este personaje en donde ahora a mí pues me da sentido muchas cosas. Tú recordarás que cuando fui candidato, la primera vez que aparece un medio de comunicación que traen desde el extranjero para empezar a atacarme, se llama Derecha Diario, ¿no? Y a lo mejor en aquel momento pues, nadie les prestó atención, pero ellos empezaron, ¿no? Con información falsa, con mentiras, que incluso varios periodistas que se dicen de izquierda se subieron a este tren para realizar ataques, mentiras, difamaciones, calumnias. Y este personaje, Miguel Mesa, yo no entendía por qué de repente me señaló a mí como que no me podían mencionar como narcopolítico o narcocandidato, pero sí como un candidato cuestionable. Y ahora que entiendo que él tiene una relación directa, ¿no? Con un personaje como Roberto Gil Suárez, con quien es públicamente conocido, que yo tengo desacuerdos políticos, personales y jurídicos, porque se me hace un ignorante que no tiene la menor idea de cómo se lleva a cabo el trabajo jurídico. Nunca lo he visto yo en una sala de audiencia, nunca he conocido sus dotes como jurista, al contrario, única y exclusivamente la parte política, y que pues obviamente nos hemos enfrentado en diferentes asuntos en donde hemos sido contrapartes y me doy cuenta que no está al nivel jurídico de lo que tendría que ser. Todo esto lo vas llevando de la mano y te das cuenta cómo pues existe una agenda muy bien coordinada en donde se utilizó a ciertos personajes, a ciertos medios de comunicación que incluso están interconectados con ellos mismos y que nos damos cuenta incluso algunos medios que se dicen de izquierda que se subieron a este golpeteo, que no sé si también recibieron recursos para golpear a ciertos candidatos y candidatas, en donde quisieron posicionar las imágenes de algunos candidatas y candidatos y que pues obviamente sacaron un beneficio, ¿no? Tanto político como económico y como social. Lo bueno de todo esto es que el tiempo siempre lo da a cada quien la razón y que el tiempo muestra quién es cada personaje, cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. Entonces sí, se me hizo muy interesante este reportaje que saca Sofía Otero
y que fue retomado por varios medios de comunicación, entre ellos por los periodistas y por los reporteros, así como incluso por Sin Censura, en donde de forma clara y precisa, pues escuchamos cómo él dice que narcopolíticos se utiliza para echar chingadazos, que se utilizó en su momento para posicionar a algunos personajes que querían como jueces o magistradas y que pues fue de la mano con un personaje como Roberto Gil, entre otras muchas cosas, ¿no? Eso me parece un momento importante porque lo estamos escuchando incluso de la misma persona que reconoce que no es abogado, que no está titulado, pero que aún así él interpuso más de 130 juicios de amparo para ir en contra de todas las obras que realizaba en su momento el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todo ese tipo de trabajos de investigación serios, me parece que también tendrían que terminar también en denuncias, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay personajes como Claudio X González, cuando nos damos cuenta que hay personajes que están ligados al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada de los Estados Unidos, cuando nos damos cuenta que todo este golpeteo de filtrar información va de la mano, ¿no? Incluso con medios como La Derecha Diario, que al día de hoy nos damos cuenta que en cuanto tuvieron la pérdida de votos, perdieron ese alcance que ellos presumían tener, ¿no? Como no importa hacer un trabajo de investigación, sino lo importante es mentir, señalar, porque pues obviamente ante la calumnia, ante la mentira, pues obviamente aunque no puedas tú tener la certeza de poder comprobar lo que dices, por lo menos lo dejas manchar. Y que nos damos cuenta que muchos personajes que se dicen de izquierda, pues siempre han utilizado, ¿no? Incluso lo que mencionan estos medios para sacar siempre un beneficio de carácter político, económico, social. Y que ahora que vienen elecciones para el 2027, pero que la parte más importante, que es la designación de los candidatos, es en estos meses, pues entonces vamos a seguir viendo traiciones, ataques, porque hay muchas personas que sí son ambiciosos, vulgares y que son capaces de hacer lo que sea necesario con tal de obtener un hueso o tener una candidatura, ¿no? Entonces sí, se me hizo muy interesante. Creo que vale la pena retomar estos temas, ¿no? Cómo se han estado llevando y cómo los que estamos desde afuera, incluso yo que participé directamente, que no entendía el porqué de estos ataques sin razón, ¿no? En donde no te acusan de algo porque saben que puede existir una consecuencia de carácter jurídico, pero sí lo dejan como entrecomillado, ¿no? Y que personajes como La Derecha Diario, que pueden mentir, difamar, calumniar, pues obviamente aunque tú hicieras valer acciones legales, pues como ellos no existen físicamente, sino que están dentro del ámbito digital, pues es muy poco probable que puedas tener tú las herramientas legales como para poder ir en contra de estos medios de comunicación artificiales que lo que hacen es generar narrativas, crear mentiras y venderse al mejor postor, ¿no? Así es, mi querido César. Maestro Pepe Reveles, me dice el equipo de producción que tenemos declaraciones muy interesantes de Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manso. Está pidiendo una investigación de esa relación cercana que mantenían Grecia Quirós, la viuda, hoy actual presidenta municipal de Uruapan, y Samuel N., el hombre que presuntamente filtraba la información del presidente municipal al cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, yo no sé qué quiere ver Terry Cole, por qué está jugando este doble discurso de apapacho a Omar García Harfuch en Argentina, de golpeteo desde Estados Unidos. Fue un trancazote al cártel Jalisco, han caído 20 integrantes en 3 estados en las últimas horas. Tenían armas, drogas, hasta tigres, tengo entendido, y los operativos fueron resultado de los trabajos de inteligencia e investigación de las instituciones del Gabinete de Seguridad. A eso habría que sumarle que, pues, todos los grandes capos o están muertos o están entregados a la autoridad en Estados Unidos. Vamos a ver lo que dice. Por cierto, Grecia Quirós ya también amenazó con ir a denunciar como Alito Moreno a Estados Unidos, venir, porque estoy en Estados Unidos, venir a denunciar a Estados Unidos la situación que está ocurriendo en México. Válgame Dios. Vamos a escuchar lo que dice la exsecretaria particular de Carlos Manso. Adelante, Marvel. Mi nombre es Yesenia Méndez Rodríguez.
Anteriormente era la encargada del despacho del presidente municipal Carlos Manso y también fungía como secretaria particular, ya que el secretario en funciones pues realmente no estaba en ese momento en funciones. Él pues se encargaba de otras cosas, que era estar al pendiente de la diputada en el Congreso. Entonces yo hacía las dos funciones, secretaria particular y encargada del despacho. El secretario al que te refieres es el esposo de la diputada Lupita, ¿no? Al parecer, sí. Y bueno, coméntanos un poco, veniste a ampliar tu declaración, ¿qué fue lo que viniste a hacer a la fiscalía? Sí, mira, yo vengo a ampliar mi declaración, ya que la información se ha expresado un poco. Se ha mencionado muchas cosas que no son ciertas, verdades a medias, se ha mentido un poco respecto al caso, y creo que si queremos que se esclarezca el homicidio, como todos los que realmente sí lo queremos, como los que realmente sí pedimos justicia, pues tenemos que decir la verdad, tenemos que demostrarlo con pruebas, con testigos y con hechos. Y hoy me tocó a mí, hoy me vengo a hacer mi declaración, mi ampliación de declaración, y vengo con pruebas. ¿De qué tipo de declaración hiciste? ¿Qué fue qué pruebas aportaste nuevas al caso? Mira, cuando pasó el tema del presidente, primero quiero mencionar que Samuel no estaba en funciones en el cargo, él no era el director de protocolo. 2 meses antes yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones en el ayuntamiento, todos lo sabíamos. Digo todos cuando es todos, incluyendo el presidente. Sabía de sus adicciones, sabía con quién se juntaba. Entonces, pero lamentablemente alguien ahí lo respaldaba. Desconozco el porqué. ¿Quién era ese alguien? Pues mira, te lo voy a decir de cierta manera, porque al parecer, cuando fue el presidente, él regresa con su cargo y con un salario mayor. ¿Y fue la presidenta? Pues era muy cercano a ella. Ya estaba en funciones, Grecia. Ya estaba en funciones. Bueno. ¿Qué entonces en ese momento, qué funciones qué hacía esta persona, este hombre? Samuel solamente tenía la dirección de atención ciudadana. Él en eso sí era muy bueno, atendía muy bien a los ciudadanos, aunque había muchas quejas también de su comportamiento. Cuando fue director de protocolo, los secretarios y los directores A estas se declaraciones, quejan de que Samuel era muy... a estas declaraciones habría que sumarle las declaraciones de Juan Manso, quien también está en la política en Michoacán, quien también es funcionario, hermano de Carlos, que fue ultimado en noviembre del año pasado. Esto fue lo que dijo sobre la obstrucción a la justicia. Se complica el caso, creo yo, y se cierra en torno a este movimiento del sombrero que encabeza Grecia Quirós. Vamos a ver y escuchar, Marvel. Pues el movimiento del sombrero y sus aliados, como lo es ahora Álvarez Maínez, pues solamente buscan continuar con una narrativa electoral, pero atrás de ello hay un sinfín de observaciones, de inconsistencias en la propia investigación y de obstrucción de la justicia en muchos casos de ellos, como el tema del coronel Jiménez, de los teléfonos celulares de Carlos Manso. Esos teléfonos no han sido entregados, todavía, ¿cierto, Juan? No, nunca fueron entregados, no han sido entregados. Bueno, pues ahí están las dos declaraciones del hermano de Carlos Manso, de la exsecretaria particular de Carlos Manso, que ponen en el ojo del huracán a Grecia Quirós. Sobre esto, sobre lo que quieras, maestro Pepe Reveles. Sí, es muy interesante lo que se está viendo aquí con las declaraciones de la que fue la secretaria particular, ¿no? Encargada del despacho ahí de Carlos Torres Manso, como tú dices, ultimado a finales del año pasado. Y Yesenia Méndez Rodríguez dice que ella fue la que promovió la llegada de Samuel García Rivero y que es la que lo ha apoyado todo el tiempo, y a partir de la muerte de su propio esposo, del asesinato de su esposo, ella le dio mucho más poder a este hombre, a Samuel García Rivero, que en su momento, tú lo mencionabas hace un rato, y en su momento le pasaba la información, se dice
se rumora que le pasaba la información al Cártel Jalisco Nueva Generación de la agenda de los movimientos que iba a hacer el alcalde. Por tanto, estamos hablando de que está favoreciendo ni más ni menos que al enemigo, a un tipo que tuvo que ver con el conocimiento de lo que iba a ser el alcalde Carlos Torres Manso, y que en su momento fue ultimado por gente en aquella época se le atribuyó a personeros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto que dice el hermano, que los teléfonos celulares del propio Torres Manso no fueron entregados, es decir, no se ha podido investigar correctamente, no se le ha podido dar seguimiento a las últimas llamadas que recibió, porque no han entregado estos teléfonos celulares. O sea, hay a estas alturas, cuando han pasado ya muchos meses, ya vamos cerca del año, vamos a decirlo así, de esa manera, en que no se puede avanzar en la investigación de este asesinato por las dificultades que están poniendo en las investigaciones, por un lado, pero también porque la propia viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, pues ha tenido un papel pues no muy cercano a lo que era la ideología, el modo de actuar de su propio marido, porque le está dando bastante lugar, bastante importancia a alguien que pudo haber sido uno de los elementos que traicionaron justamente al presidente municipal. Entonces, pues no sabemos si en sentido figurado estaba durmiendo con el enemigo, ¿no? Porque si las cosas son como lo está describiendo Yesenia Méndez, que estaba muy cerca, pues era la secretaria particular y sabía todo, la agenda que ella tenía, no debía tenerla nadie más, y sin embargo sí se filtró esa agenda y ahora está señalando culpables en su segunda declaración ante las autoridades. Entonces creo que el caso no está cerrado, está más bien abierto a nuevas líneas de investigación para terminar de esclarecer este asesinato que tanto cimbró a la sociedad mexicana, ¿no? Y si estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación involucrado en esto, pues está el otro tema que mencionabas, como y como dijo el licenciado César Gutiérrez, hay avances en los resultados de las investigaciones contra este grupo criminal, que pues ahora van 20 integrantes del cártel Jalisco que fueron capturados en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, con participación de la Sedena, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y por supuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces les incautaron 113 vehículos, armas y lo que mencionabas, incluso animales exóticos como tigres, panteras, ¿no? También tenían drones, en fin, y ya con esto suman 32, es decir, es un buen avance, pero por supuesto la cúpula sigue sin ser tocada. Es difícil que en esta especie de dispersión que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación en células, porque no se quedó monolítico como era después de la muerte del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, pues está apareciendo por todos lados, ¿no? En estados en donde no se sabía que anduviera, como es Hidalgo, se sabía de Jalisco y de Michoacán, pero no de Hidalgo, y esto muestra un avance de las autoridades, pero muestra también la capacidad de movilización del disperso cártel Jalisco Nueva Generación, que
tiene un liderazgo nacional, pero que está trabajando como en pequeñas células estatales. Creo que la autoridad lo que tiene que hacer es llegar un poco a los mandos intermedios, por lo menos a los mandos estatales, para poder darle un golpe realmente fuerte al Cártel Jalisco y sobre todo que se consolide la acción que en Estados Unidos estaba haciendo también contra líderes del Cártel Jalisco, que le estaban congelando las cuentas en los Estados Unidos, y eso sí les pega, ¿no? Porque se quedan sin recursos para poder seguir operando, seguir contratando sicarios, seguir comprando armas, vehículos blindados y corrompiendo a las autoridades locales. Mi querido César, en esta segunda vuelta, ¿con qué vas tú? Pues fíjate, Vicente, que hay muchos temas, ¿no? Que son importantes. Creo que el análisis que nosotros podríamos hacer de cómo políticamente se toman decisiones, pero en la realidad sigue el trabajo conjunto con las autoridades de México y los Estados Unidos, los resultados que se ven en el día a día. Oye, César, perdón por interrumpirte, por cierto, no hemos abordado aquí lo que tal vez por primera vez se da en Estados Unidos, esta red con nombre y apellido de narcotráfico, creo, en una universidad en Estados Unidos, así al estilo Cártel de México. Me llamó la atención, por cierto, ¿no? O sea, hablamos de los esfuerzos que hace Estados Unidos para lo del tráfico de las armas, pero por primera vez a mí me tocó ver narcotraficantes con nombre y apellido, blancos, de posibilidades acomodadas. Ahorita nomás lo menciono porque se me había pasado que en la mesa de seguridad no lo habíamos abordado. Perdón, César. Fíjate, Vicente, por ahí va más o menos el tema, ¿no? Cómo nosotros hemos podido ver que ya no es tan fácil ocultar lo que realmente sucede en muchas partes del mundo. Es una realidad que el negocio del narcotráfico es un negocio tan rentable que si tú inviertes $10,000 puedes convertirlos en $2 millones, ¿no? Y la realidad es que todo esto tiene que ver en la forma como el tráfico de drogas se mueve y la factibilidad que existe en el mercado más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos, ¿no? Las mismas autoridades no pueden seguir tapando esta realidad y por lo mismo, pues empezamos a ver este tipo de operativos, de trabajos, porque lo que sí se sabe es que más del 50% de las drogas ilegales que pasaban hacia los Estados Unidos por México, pues obviamente existe los operativos y las autoridades mexicanas pues han estado realizando los decomisos en nuestro país. Por lo mismo, pues obviamente todo ese flujo de drogas que pasaba anteriormente pues tiene que ser, se tiene que suplir, ¿no? Pues por obviamente otro tipo de drogas fuertes, ¿no? Lo hemos dicho que existen más de 60 millones, no son datos míos, son datos públicos, de adictos a las drogas en los Estados Unidos y que existe otros 60 millones que de forma eventual llegan a consumir drogas sin ser considerados como adictos. Imagínate en un país de más de 250 millones de personas, que casi la mitad de la población, 120, lleguen a tener obviamente adicción a las drogas, pues lo convierte en uno de los mercados más rentables a nivel mundial. Eso me parece que también es un logro que se ha estado llevando desde el gobierno de México, quien tomó la decisión de forma directa ir en contra de todos estos grupos criminales. Pero fíjate que hay un tema que también me llama la atención, porque implica a personal naval, ¿no? El caso de los hermanos Farías Laguna. Yo lo he comentado. Si tú me dices que un contraalmirante y un vicealmirante de la Marina eran los líderes de un grupo criminal dedicado a la introducción ilegal de hidrocarburos y que ellos tenían todas las capacidades para ordenar por medio de los mandos territoriales de la Armada de México que se pudiera realizar todo pues obviamente esquema de corrupción para la introducción ilegal de hidrocarburos, que es el conocido huachicol fiscal, pues que se me hace improbable, ¿no? Si tú me dices que ellos formaban parte de esta estructura, pues obviamente se me hace altamente probable. Pero aquí hay una situación que creo que se va a ir conociendo en los próximos días, semanas y meses, que forzosamente veremos que la defensa de los hermanos Farías Laguna
van a buscar por todos los medios legales el que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, comparezca ante las autoridades judiciales federales. ¿Y por qué es así? Porque hay que recordar que aunque se ha tratado de cubrir y de proteger al exsecretario de Marina, la realidad es que tiene responsabilidades de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, al Código Penal Federal y al Código de Justicia Militar. ¿Y por qué lo digo así? Porque el decir que supuestamente él tuvo una plática informal con el anterior fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde él denuncia todos estos hechos de corrupción y de introducción ilegal de hidrocarburos, y con lo cual se inició una carpeta de investigación, pues realmente no le da fundamento legal a lo que señala, porque él sabe que la obligación que él tenía como secretario de Marina era presentar primero una denuncia ante la Fiscalía General de la República, tenía que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Militar, realizar las acciones de mando correspondientes para evitar, ¿no?, el que se pudieran seguir realizando hechos con apariencia de delito, y entonces sí justificar el hecho de que él denuncia supuestamente todas estas anomalías. Es imposible para quienes ubican cómo son los escalafones militares y navales el hecho de que un contraalmirante y un vicealmirante hayan podido tener el control para reubicar a todos los mandos territoriales de la Armada de México, ponerlos en lugares en específico, tener control sobre aduanas, tener control sobre agencias aduanales, tener control sobre autoridades portuarias, como para que se pudiese llevar a cabo. Y eso, por supuesto, pues veremos que terminará siendo un escándalo que lamentablemente seguirá afectando la imagen de la Secretaría de Marina. Y por ahí he escuchado algunos comunicados, ¿no?, en donde la Secretaría de Marina menciona que es el ex contraalmirante. Pero hay que recordar que en realidad, aunque a él por haber faltado durante 3 días, cuando se giró esta orden de aprehensión, y que administrativamente ellos determinaron su baja dentro de la Armada de México, pues la realidad es que la misma fue recurrida. Y recordar que cuando tú ya tienes el grado de contraalmirante, pues se te da una patente, y esa patente es ratificada por el Senado de la República. Para que él dejara de ser contraalmirante de la Marina o su hermano vicealmirante, pues tendría que existir la revocación por parte del Senado de esa patente, ¿no? Entonces, creo que por ahí, si lo que nosotros queremos es limpieza, certeza jurídica, investigaciones serias y profesionales, pues se tendría que dar a conocer, ¿no? Obviamente su defensa, yo conozco al abogado defensor, no es mi amigo, pero lo conozco por el mismo ambiente jurídico, es un abogado inteligente que conoce del tema del proceso penal. Pues obviamente lo que buscaba era que la audiencia fuera pública, pero él sabe y tenía conocimiento que la misma no podría hacerlo porque se están tocando temas que sí tienen una afectación directa a la seguridad nacional, y además por el sigilo de las mismas investigaciones, en donde existen otros nombres y otras personas, en donde hay órdenes de aprehensión pendientes todavía por ejecutar. Pero me parece que este tema todavía va a dar mucho de qué hablar. Creo que también la defensa jurídica se confunde. No es lo mismo tratar de defender a tus clientes, explicar que tienes una problemática respecto a la información, porque te la reservan por considerarla de seguridad nacional, el tener que luchar y batallar. Yo lo sufrí durante muchos años, lo entiendo perfectamente, pero de ahí a querer hablar que existe toda una entramada en donde hay políticos, me parece que es donde dan el brinco, en donde terminan de generar una cuestión de carácter político cuando es una investigación del orden criminal. Entonces creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que va a dar todavía de mucho de qué hablar, y creo que se tendrán que hacer análisis, porque ven nada más la parte de las investigaciones criminales por parte de la Fiscalía General de la República, pero en este caso también la Fiscalía General de Justicia Militar deberá tener participación, porque por lo menos el 95% de los delitos que le imputan a este contraalmirante y vicealmirante los realizaron cuando ellos se encontraban como elementos de la Armada de México en el activo. Entonces, forzosamente, pues también hay responsabilidades de tipo del orden militar. Y nada más por no dejar, porque es la mesa de seguridad de todos los martes, estaba viendo una alerta de la DEA sobre una nueva droga, no sé si la habían visto ustedes, que es más potente incluso que el fentanilo. Me llamó la atención. La droga conocida como isotonitaceno, opioide sintético de la familia de los nitacenos,
que ya ha encendido las alertas internacionales de salud. Pertenece a los nitacenos, compuestos sintéticos desarrollados originalmente en los años 50 como analgésicos, que nunca se aprobaron para uso médico en humanos debido a los peligrosos efectos secundarios. De 5 a 9 veces más potente que el fentanilo y cientos de veces más fuerte que la morfina. Se comercializa de forma ilegal en polvo, cristales o mezclado en pastillas falsificadas. No, bueno, pues este es el cuento de nunca acabar con el narcotráfico, ¿no? O sea, más producto, más cosas. Mi querido Pepe, ¿con qué te quieres despedir? Yo invitando, debo de decirlo primero, a que busquen tus libros como Necropolítica y Narcogobierno, que en su momento se presentó en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con el padrino de lujo, el maestro Paco Cruz, el libro de referencia del caso Florence Cassé e Israel Vallarta, el affaire Cassé, la indignante invención de culpables en México, y el más reciente el más reciente libro del maestro Pepe Reveles, La captura del Che Fidel, el operativo de la Policía Secreta Mexicana que definió el futuro de Latinoamérica. ¿Con qué quiere cerrar, maestro Pepe Reveles? Muchas gracias. Mira, aprovechando el viaje, creo que ya les diré exactamente qué día, pero en septiembre, empezando la segunda quincena, se va a presentar del Che y de Fidel, posiblemente en la librería Rosario Castellanos, ahí de la Colonia Condesa. Pero bueno, yo les aviso con tiempo y nada más comentar cómo muchos de las drogas, incluido el fentanilo y ahora este otro de nombre impronunciable que acabas de mencionar, que es todavía más poderoso que el fentanilo, que ya es mucho decir, o sea, el fentanilo mata 100,000 cada año, pues provienen primero de ser drogas para curar enfermedades, es para tratamientos de salud, pero con el tiempo se van transformando hacia drogas que se convierten en consumo de los adictos a eso, más allá de que estén no enfermos, sin estar enfermos, hacen el consumo y entonces, pues en vez de disminuir el tráfico de drogas sintéticas, está aumentando y bueno, yo no estoy lejos de pensar que los mexicanos, en cuanto hablo de los cárteles mexicanos del narcotráfico, en cuanto puedan, van a empezar a fabricar esta droga también, también además del fentanilo. Entonces, creo que se descubra ahora que esta que fue originalmente un medicamento para enfermos se convierte en droga que puede ser negociada en las calles, pues va a ser posible que se produzca, ¿no? Y yo quisiera comentar al final nada más un tema que tiene que ver con un movimiento de funcionario que era el exfiscal de la Corte Sur de Nueva York, justamente el que mandó a pedir a México que se capturara y se extraditara a los 10 de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rocha Moya, que por cierto renunció, se reincorporó parece que sin autorización de presidencia y del propio partido suyo, y se regresó a la gobernatura, pero a las pocas horas otra vez pidió permiso. Quiere decir que le dieron un jalón de orejas bastante fuerte, ¿no? Entonces, allá hay uno que fue juez de la Corte de Nueva York, Ray Clayton, que ahora es el encargado de todos los servicios de inteligencia de la Casa Blanca, de 18 agencias de seguridad e inteligencia, de la CIA, del FBI, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, de la DEA, etcétera, etcétera, y que prometió volver sobre el tema que dejó pendiente como fiscal, ahora con más poder,
que anteriormente, y quizá esto tenga que ver justamente con todo este movimiento de Rocha Moya, de que me regreso y me vuelvo a ir, ¿no? Entonces, porque hay que recordar que sigue siendo un bocado apetecible para los Estados Unidos, que a él le gustaría llevárselo a los Estados Unidos, y sobre todo porque si es así que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez se está convirtiendo en testigo protegido luego de ser acusado de recibir $100,000 mensuales del narcotráfico de Sinaloa, y esté como testigo protegido porque no está liberado, está en algún lugar desconocido porque se está convirtiendo en testigo de los Estados Unidos. A lo mejor hay elementos nuevos que se están manejando y eso podría incidir en la captura, más allá de lo que aquí ha estado diciendo el testigo Fausto Corrales Rodríguez sobre la verdadera versión, la más cercana. Es el único sobreviviente que no es narcotraficante en forma como los chapitos que estuvieron ahí presentes para capturar al Mayo, que el único sobreviviente, vamos a decir, que puede testificar qué pasó con Héctor Melesio Cuen Ojeda, y que ya lo mencionó también el propio Jay Clayton, de que iba a investigar ese crimen también en los Estados Unidos, más allá de que México no lo ha investigado debidamente o hasta hizo un montaje en la gasolinera, ¿no? Entonces, yo veo venir por ahí una amenaza contra la gente de Sinaloa nuevamente, porque ahora es un personaje más poderoso, directamente dependiente de la Casa Blanca, y que amenaza con insistir en llevarse a algunos políticos mexicanos. Muy bien, maestro, con eso va a cerrar el maestro Pepe Reveles. Ni lo busque en redes sociales, el maestro sigue jugando con 1000 de bateo sin meterse a la selva que se han convertido las redes sociales. Mi querido César, ¿con qué vas a cerrar tú? Y obviamente pidiendo que nos apoyen, que te apoyen en tus redes, en tus trincheras. Vicente, como siempre, para mí es un placer estar aquí contigo, con Pepe. Le mandamos un abrazo a Paco. No sé el motivo por el cual no se haya podido conectar, pero esperamos que todo esté bien. Yo, en realidad, estuve yendo a trabajar desde la semana pasada al estado de Chihuahua. Regresé el día de ayer en el último vuelo. Llegué a la Ciudad de México porque se retrasó como a la 1:30 de la mañana y llegamos a la casa, que es su casa, como a las 3 de la mañana. Pero con buenas noticias, porque en próximos días, obviamente, estaré contigo explicando y señalando cómo fuimos a un juzgado federal y pudimos demostrar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, de forma ilegal, ha estado ejerciendo presión y acciones penales ilegales en contra del doctor José Pedro López Elías, a quien es consultor y que se le acusaba de supuestamente haber desviado más de 90 millones de pesos por la reestructuración de la deuda del Estado de Chihuahua, y que, pues obviamente, en este ataque en contra de un personal como Javier Corral, pues sí terminó involucrando a mi cliente, el cual el día de ayer la Justicia Federal determinó pues, que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no es quien puede llevar a cabo esta investigación, y que incluso la orden de aprehensión que giraron pues es ilegal, ¿no? ¿Por qué te comento toda esta parte? Porque vemos a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, que sale a decir que a ella la están presionando, que le están violando el debido proceso, que le están realizando ataques en contra de su persona, y ella utiliza a la Fiscalía Anticorrupción para ir en contra de personas que no cometieron ningún delito y que lo hacen con la intención de presionar a personajes políticos como Javier Corral, quien no es de mi agrado, pero que pues de alguna forma nos terminó uniendo esta situación. Y nada más comentártelo porque sí, vamos a tener la oportunidad de darla a conocer, de demostrar cómo esta Fiscalía
Fiscalía Anticorrupción es utilizada para presionar a ciudadanos mexicanos con la intención, por supuesto, de obligarlos a que terminen convirtiéndose en testigos colaboradores, con la intención de atacar a personajes políticos y lavarle la imagen a la gobernadora del estado. Entonces creo que va a ser muy interesante. Te agradezco como siempre el espacio, mi querido Vicente, te mando un abrazo a Pepe y agradecido con todas las personas que nos ven, nos escuchan como siempre, mandándonos un abrazo y agradeciendo por las muestras de cariño que siempre tienen conmigo. Por cierto, te comento, muchas personas en Chihuahua me dijeron que te ven, que me ubican, por supuesto, por Sin Censura, que te mandaron un abrazo fuerte. Hay una gran comunidad de personas de Chihuahua que viven en Colorado, entonces también me hicieron el comentario y agradecido siempre con las muestras de cariño, mi querido Vicente. @César Guti Pri en X, antes Twitter, tu columna, mi querido César, en La Silla Rota los martes. Mira, yo más preocupado de promover tu trabajo que tú mismo, cabrón. No, mi querido Vicente, lo que pasa es que para mí siempre es un placer y como yo cuando vengo a Sin Censura me siento como en mi casa, pues obviamente nos relajamos, ¿no? Muchas veces, pero como siempre agradecido por los espacios, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, César, te mando un abrazo, Pepe. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de seguridad de todos los martes. Un abrazo también para el maestro Paco Cruz, que seguramente anda batallando en el pueblo con la electricidad. Antes de ir a Barcelona.